Hola, vamos a comenzar a trabajar con el problema número 8. La siguiente gráfica muestra la población en millones en función del año en siglos, desde el año 0 al siglo XXI de una isla europea. Como cada vez que analizamos una función, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo medido en siglos y por eso está ubicado en el eje horizontal o eje de abscisas. Lo que vamos a hacer en principio y para no perdernos es poner los datos de los siglos en números romanos, que es como aparecen en el problema. 5, 10, 15 y 20. En el eje vertical o eje de ordenadas vamos a tener ubicada la población que está en millones. Ahora, el primer ítem del problema lo que nos pide es cuál era la población en el siglo V. Es muy simple leerlo, ya que el tiempo está ubicado en el eje horizontal. En el siglo V había 5 millones de personas. Y en en el siglo VII, que estaría aproximadamente por aquí, también había 5 millones de personas. En el siglo X, 5 millones de personas. En el siglo XV había aproximadamente 15 millones de personas. Y en el siglo XX, si extendemos, aproximadamente 40 millones de personas. ¿Qué población había en el año 2000? En el año 2000, que es siglo XXI, podríamos decir ya, podríamos aproximar a también 40 millones de personas. Es muy poca la variación que podemos notar en el gráfico por cómo están establecidas las escalas. Y en el año 1150, es un poco más entre el siglo X y el siglo XV, año 1150 es siglo XII, aproximadamente podríamos decir unos 9 millones de personas. Aquí las lecturas son aproximadas porque tiene que ver con la graduación de los ejes. El punto C dice, ¿cuál fue mayor crecimiento? Entre los siglos X y XV, entre los siglos X y XV, ¿cuánto creció la población? Entre los siglos X y XV, la población creció 10 millones. Lo podemos ver con cuál es la variación de las ordenadas en este caso. Y entre los siglos XV y XX, bueno, entre los siglos XV y XX vemos que hay un crecimiento mucho mayor, porque aquí tenemos 15 y aquí cercano o pasando los 50. Entonces, entre los siglos XV y XX, podríamos decir que en los 20 estamos en 40 millones, tenemos 25 millones de personas en este crecimiento. Entonces la respuesta es que entre los siglos XV y XX ha crecido más la población. La última pregunta, que es donde la mayoría encontró dificultades y es la más interesante, es qué tipo de función se trata. Y en realidad, si la miramos, no es una función lineal, tampoco es una función cuadrática, pero sí es una función que está definida por tramos. Miren este tramo es cuadrática. Este tramo es una función constante. Este tramo es una función lineal y este último tramo es otra porción de una función cuadrática. Esta es la que se denomina función definida por partes y tiene relación con lo que está presentado en el problema número 10. Nosotros podemos particionar el dominio de la función en tramos y definir una fórmula o un tipo de función para cada uno de esos tramos. Pero vamos a profundizar este tema cuando trabajemos con el problema 10.